Buenas, vamos a hacer otro vídeo para Revedelab. En esta ocasión os voy a enseñar algunas utilidades de la herramienta de acetone, ¿vale? De las constraints, un uso un poco más avanzado de las constraints con el addon. Vamos a usar esto para generar un muro y vamos a usar la herramienta de annotation. Vamos a hacer una zona en la que queremos que haya más fracturas que en el resto. ¿De acuerdo? Vamos a usar la herramienta de Annotate para marcar en qué zona queremos que haya más fracturas. Voy a generar 3 líneas para que la ruptura sea más homogénea, ¿vale? Porque si no lo hace un poco como si fueran cristal, con chunks muy alargados, y en este caso pues queremos que sea más homogéneo, que sean como piedras, como trozos de roca de este muro. Terminamos y hacemos un scatter también porque necesitamos tener una buena cantidad de chunks en el objeto en general, ¿vale? Aparte de la de detalle, necesitamos tener bastante variedad de chunks aquí para que las constraints se comporten de una forma más óptima, para que trabajen mejor. Porque si hay chunks demasiado grandes, solo va a haber una constraint en ese chunk, y a la que se rompa se va a caer medio muro, y nosotros no queremos eso. Así que vamos a generar unos 200 puntos y vamos a fracturar. La fractura puede tomarse unos segunditos, así que enseguida volvemos. Vale, ya hemos generado las fracturas. Vemos que tenemos un resultado bastante correcto, así que borramos las anotaciones. Bajo al gato del escritorio. Muy bien. Podemos hacer un explode view para ver cómo está esto por dentro. Vemos que tenemos exactamente lo que queremos, que son fracturas en esta zona, que es lo que yo buscaba, no que atraviese hasta aquí atrás, sino solo por delante. Muy bien. Añadimos las constraints desactivadas y añadimos el suelo. Si le damos al espacio, pues no ocurre nada porque hemos desactivado de momento las constraints, no, perdón, los rigid bodies. Vamos a activarlo y vamos a hacer un update y vamos a ver pues que ocurre esto. Muy bien, vamos otra vez a ponerlo desactivado y vamos a añadir las constraints, ¿vale? Son 766 chunks, así que va a tardar un poquito, así que las añado y en unos segundos vuelvo. Muy bien, ya estamos aquí, ya hemos agregado las constraints. Vamos a verlas. Una opción que tenemos, que vamos a añadir en el addon próximamente, es escalar esto a un tamaño en el que podamos ver mejor lo que tenemos. Vale. Aquí podemos detectar algunos errores a la hora de generar constraints, que bueno, hablaremos de ello en otro vídeo más adelante. Realmente aquí tampoco veo mucho problema, pero sí que, por ejemplo, esta constraint está uniendo dos chunks que están muy separados uno de otro, ¿vale? Están uniendo dos chunks que están muy separados. Entonces cuando este, por ejemplo, se rompa y este no se rompe, este chunk se va a quedar como colgando porque está unido a este. Entonces en este caso habría que borrar esta constraint, ¿vale? No lo voy a hacer ahora. Vamos a ver qué tal funciona y ya veremos si hay que corregirlo. Ok. Ahora vamos a usar la herramienta de acetone. ¿De acuerdo? Añadimos el helper, que digamos que es lo que vamos a usar para borrar y activar los chunks. Ahora mismo están desactivados. Recordad que está desactivado. Entonces ahora mismo si le damos al play no sucede nada.
Entonces esta herramienta lo que hace es, allá por donde pasa, va a activar los rigid body y a desactivar las constraints, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo funciona, vamos a animarlo. En el fotograma 40 vamos a ponerlo aquí. Vamos a tener que animar esto un poco a mano para que pase por la zona en la que queremos trabajar. Muy bien. Aquí. Y aquí. Correcto. Una vez que ya tenemos hecha la animación, tenemos que darle al botón de record, ¿de acuerdo? Esto lo que hará es que este objeto vaya haciendo su trabajo, que es desactivar los rigid bodies, activar los rigid bodies y desactivar las constraints. Le damos a recording y va recorriendo todo el camino haciendo lo que tiene que hacer. Muy bien. Podemos ocultarlo si queremos ahora y podemos darle al play. Como vemos, todo el objeto se está desmontando, desmoronando, porque tiene un glue muy pequeñito, ¿vale? Vamos a subirlo y vamos a darle al play otra vez. Vamos viendo. Como la zona por la que ha ido recorriendo la esfera se ha ido deshaciendo. Vamos a verlo aquí mejor. Realmente, si nos fijamos, hemos cometido un error, y es que la esfera no la hemos puesto en el sitio correcto, que es donde están las constraints, la hemos dejado aquí en medio, ¿vale? Entonces se está rompiendo algunos constraints de dentro, otras de fuera, y no está en el lugar que debe. Pero eso tiene fácil solución. Le podemos dar el botón de clear, ¿de acuerdo? Y ahora mismo no sucede nada. Se deshace todo lo que hemos hecho. Simplemente movemos esto aquí delante. Por desgracia, en cada fotograma. Muy bien. Como podéis ver, con la herramienta de clear, pues se puede deshacer este tipo de errores muy fácilmente. O si no estamos contentos simplemente con el resultado, pues le damos a clear, volvemos a animar todo o a hacer los cambios que queramos hacer. Realmente lo que estamos haciendo es añadir a las constraints y a las opciones de este objeto, estamos añadiendo los fotogramas y animando sus funciones a las constraints y al objeto. Entonces, con esta herramienta borramos todos esos fotogramas y ahora los volvemos a generar. Vamos a ver, por ejemplo, este chunk de aquí. Si le doy a record, vamos a ver cómo cuando llegue, veis, le ha generado los fotogramas. Son dos fotogramas para, en este caso, activar los rigid body. Muy bien. Borramos. Bueno, vamos a dejar el helper puesto. Vamos a guardar aquí esto y vamos a darle al botón de play, y ahora vemos que sí tenemos un resultado mucho mejor de lo que teníamos antes. Sí, esto se acerca mucho más a lo que tenía en la cabeza. Vamos a ver cómo poco a poco se van desmoronando algunas piezas que estaban soportadas por las piezas de abajo. De acuerdo, vamos a dejar hasta el fotograma 100. Vamos
Vamos a hacer un bake hasta el fotograma 100 y vemos. Muy bien, ahora podemos añadir más detalle. Vamos a añadir debris en estas piezas. Lo mejor en este caso es generar un emisor propio que vaya recorriendo toda esta zona, ¿de acuerdo? Para eso vamos a poner el cursor aquí y generamos una ecosfera, por ejemplo, y la escalamos. Vamos a decirle que siga a este objeto y lo vamos a meter aquí dentro, ¿de acuerdo? Pues ahora esa ecosfera sigue este objeto. Muy bien. Esta esfera la vamos a crear la vamos a mover a una colección llamada emisor, por ejemplo. Va a ser la que va a generar los debris, ¿de acuerdo? Como trabajamos por colecciones, pues simplemente seleccionamos emisor y tenemos aquí los debris. En el fotograma 3 le decimos que empiece a generar el dust, ¿de acuerdo? Como va a recorrer hasta el final, el último fotograma es el 37, por ejemplo, y le decimos que 4000, por ejemplo. Le decimos que oculte el emisor y vemos como así pues podemos hacer este tipo de efectos. Vamos a poner aquí 0 en la normal. Vamos a añadir 8000, por ejemplo. Y podemos ver cómo conseguimos un resultado bastante llamativo. También podemos, ya que estamos, pues decirle que nos genere humo. Le podemos decir que genere 1000 partículas, por ejemplo, hasta el fotograma 37, como antes. ¿De acuerdo? Podemos ver ahora las partículas de humo. Y simplemente pues creamos el domain. Muy bien, pues creo que estoy bastante satisfecho con el resultado. Han sido, no sé, 10-15 minutos de trabajo y hemos conseguido pues un efecto muy chulo. Y bueno, esto pues esto es muy sencillo obviamente, pero imaginar este tipo de cosas, pues por ejemplo con una estatua en la que queréis que se vaya viendo cómo se va desquebrajando, pues tenéis que poner mucho más detalles aquí. Obviamente el proceso será más lento, pero podéis tener ese tipo de efectos con un poquito de trabajo. Muy bien, muchas gracias.